Te doy la bienvenida a este nuevo programa en Spotify, Joy Presence. Me pone muy feliz abrir este espacio. Y si estás del otro lado, seguramente compartimos el interés por el movimiento, por la salud mental, por el yoga, por esa búsqueda constante de herramientas. Y por si no me conoces, te cuento sobre mí. Mi nombre es Nuria. Soy licenciada en psicopedagogía, profe de yoga. Yo ya cuento con otro programa en Spotify donde hablamos de cosas un poquito más amenas, de cosas de todos los días, reflexionamos juntos, siempre desde la mirada del yoga y de la salud mental, pero de una forma mucho más amena. En este programa me voy a dirigir especialmente a aquellos profesionales del yoga, del movimiento, de la salud mental, porque va a tener un enfoque un poquito más académico, en donde mi objetivo va a ser presentarte mi forma de trabajo, presentarte lo que es mi método Yogi Presence y a su vez todas las formaciones y mentorías y formas en las que te puedo acompañar en ese camino con herramientas que quizás muchas ya las tengas, muchas ya las conozcas, otras no, quizás las tengas pero te cueste integrarlas. Y algo que me gusta resaltar mucho de Joy Presence, que ya te voy a contar bien de qué se trata en otro episodio que lo vamos a trabajar mucho más a fondo, es que Joy Presence puede aplicarse a cualquier disciplina del movimiento, puede aplicarse también en cualquier disciplina de salud mental, pero especialmente algo que me encanta de Joy Presence es que no es solo una propuesta para trabajar nosotros como profesionales, sino que también es una propuesta para aplicar nosotros en nuestra propia vida. Todo lo que transmitimos desde el método Joy Presence lo aplicamos nosotros también como profesionales en nuestra vida profesional y personal. Y es algo que me encanta porque nace justamente de mi propia experiencia. Como te contaba, soy licenciada en psicopedagogía, soy profesora de yoga, he tenido otras formaciones, por eso a lo largo de mi vida siempre me he descrito como una persona exploradora, como una persona curiosa, porque obviamente a lo largo de toda la vida uno se va encontrando con distintos profesionales y distintas personas y distintas disciplinas en el campo laboral incluso. Y me encanta nutrirme de todas ellas y observar todas ellas y escucharlas. Y de esa curiosidad y de esa exploración es también que nace el método junto con mis experiencias personales. Y antes de empezar a hablar de alineación, de neurociencia o de por qué el MAT es un laboratorio de conducta, me parece fundamental en un primer episodio, en un primer encuentro, hacer esta pausa y que este primer encuentro sea para presentarnos, para que sepas quién te habla y sobre todo desde qué lugar acompaño este camino. Algo de esto de la psicopedagogía nos habla siempre de cómo el aprendizaje se fortalece, se construye y crea bases sólidas cuando hay un vínculo en el medio, en esa transmisión. Y es un poco lo que busco hacer con este episodio, que conozcas a la persona que está del otro lado. Este proyecto, Yogi Presence, no nació de un día para el otro, no es el resultado de un amor ni un pulso, sino que es la fusión o la condensación de más de 15 años de transitar el cuerpo y la mente desde distintos campos, de entender que la teoría es necesaria, pero que sin una vivencia real, a veces esa teoría se queda corta. Como profesional del otro lado, sabrás, tengas mucha o poca experiencia, que muchísimas cosas, la gran mayoría de las cosas se aprenden en la práctica, se incorporan en la práctica y no tanto en la formación. Si bien la formación es importantísima y nos da las bases sólidas para nuestras profesiones, también la experiencia en ese campo es la que nos va a poner en contacto con el mundo, con la realidad, a aprender también incluso sobre nosotros mismos, que es súper importante para nuestro ejercicio de la profesión. Y hoy quiero que nos sentemos juntos a tomar un mate. Como te contaba, yo tengo otro podcast que es un poquito más ameno, que se llama Entre Mates y Mantras. Acá también nos podemos tomar un mate.
y que recorramos juntos de dónde viene esta mirada, porque para entender el método Joy Presence, primero hay que entender la búsqueda de quien lo creó, de la persona que está del otro lado. Y si trato de ir hacia atrás, me veo a mí misma desde muy chica con una inclinación casi natural por observar al otro. Siempre sentí esa curiosidad muy profunda de acompañar procesos de autodescubrimiento, de ver cómo las personas crecemos, cómo nos transformamos, cómo aprendemos. Te estoy hablando de muy chiquita, 9, 10 años. Y esa vocación que empezó de forma intuitiva me llevó a distintas formaciones. Hice mis primeros 2 años después de la secundaria, de la escuela secundaria acá en Argentina. Luego de terminar ese periodo escolar, me llevó a estudiar 2 años de psicología. Luego dejé la carrera, me metí a estudiar psicopedagogía. Sentía que estaba un poco más cerca de lo que yo estaba buscando. 8 años formándome en psicopedagogía y en paralelo en otras formaciones. Y me fascinaba y me sigue fascinando entender las estructuras que nos permiten aprender. Pero eso no solo aprender a leer o escribir o un aprendizaje matemático, sino aprender a ser, aprender a movernos en el mundo, a reorganizar nuestra subjetividad frente a lo que nos pasa. Durante mis primeros años profesionales estuve en clínica, estuve en centros de estimulación temprana, trabajé también en colegios en los equipos de orientación, acompañé niños, adolescentes a sus familias y ahí aprendí que lo que no se dice con palabras puede escucharse y canalizarse a través del cuerpo. Y la psicopedagogía me dio ese marco analítico, ese rigor científico para entender que el aprendizaje es una trama súper compleja donde se cruzan nuestras experiencias, nuestros aprendizajes previos, nuestros miedos, los miedos de nuestras familias también. Es, como muchos sabrán, una trama súper compleja y súper completa también. Sin embargo, mientras más profundizaba en la salud mental desde el consultorio, más sentía que faltaba una pieza en el rompecabezas. Veía que muchas veces intentamos solucionar todo desde el intelecto, desde el entender lo que nos pasa, pero el cuerpo seguía ahí, cargado con la tensión, con la angustia, con la prisa. Y algo que me gustaba mucho de mi trabajo como psicopedagoga, sobre todo trabajando con niños muy pequeños, era el contacto físico, el contacto con el cuerpo. Esto que se hace mucho en consultorio con niños muy pequeños. Mi paciente más grande de ese entonces tenía solo 4 añitos. Y esto del abrazo, del juego, de correr, de este movimiento, esas cosas que no podíamos transmitirnos con palabras, eran niños muy chiquitos y también con algunos desafíos en su vocabulario y en el habla. Entonces, empecé a notar que el aprendizaje humano es incompleto si se queda solo en el plano racional. Puedes saber por qué te sentís mal, puedes tener un diagnóstico claro, pero si no hay una forma de que esa información baje al cuerpo, es muy difícil que algo realmente cambie. Y ahí fue cuando mi vida personal y mi vida profesional se chocaron de frente. Yo ya llevaba años entrenando en sala de musculación, haciendo danza, mucho gimnasio, mucha práctica de yoga también, que te contaré en algún momento, me ha ayudado a transitar mi trastorno de ansiedad diagnosticado. Dudo un poco en ese momento, porque en ese momento no sabía muy bien de qué se trataba. Hoy en día, con un diagnóstico, puedo decir que durante varios años de mi vida, desde muy chiquita, he transitado varios episodios de crisis de ansiedad, lo que hoy deriva en un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Entonces, he caído en la práctica de yoga gracias a mi madre, que me ha llevado prácticamente de la oreja. Pero todavía no había unido todos esos puntos, ¿no? Esto es lo que es mi vida personal, gimnasio, danza, yoga, entrenamiento, eh, pilates, deportes varios, un montón de cosas. No lo había fusionado todavía con mi profesión. Y estaba la Nuria psicopedagoga por un lado y la Nuria que se movía por otro. Y en el próximo bloque les voy a contar un poquito más sobre eso, cómo fue ese momento donde me di cuenta
de que el cuerpo no es solo una estructura anatómica, sino que es el espacio más honesto que tenemos para situarnos en el presente. Como te contaba, mientras mi cabeza se llenaba de marcos teóricos en la facultad, mi cuerpo hacía su propio camino como por otro lado, como que iba aparte. Durante más de 15 años fue de esa forma, pasando por distintas formas de entrenamiento, por distintos deportes, distintas formas de expresión con el cuerpo. En ese entonces yo creía que eran como compartimientos separados, que eran como casilleros separados. Por un lado tenía mi profesión más intelectual, digamos, en la cual igualmente ya estaba notando la importancia del cuerpo en esto que te decía del juego con los chicos. Y por el otro lado, mi hobby físico, mi pasatiempo, que me generaba bienestar. Pero el cuerpo tiene una forma muy particular de hacerse notar cuando no lo escuchamos. Para mí ese llamado de atención tuvo un nombre que fue la ansiedad, como te venía contando, que fue mi propia experiencia personal con la ansiedad donde descubrí que la teoría, por más sólida que sea, no siempre es suficiente si no hay un anclaje en la experiencia somática. ¿Por qué te cuento esto? Porque como profesional dentro del área de la salud mental, la teoría acerca de la ansiedad estaba completísima. De hecho, trabajaba con muchos pacientes que tenían ansiedad en distintos grados, vamos a llamarlos, con distintas intensidades. Pero cuando me tocaba transitarlo, a mí desde mi lugar, la teoría y todos esos conocimientos me quedaban cortos. El famoso casa de herrero, cuchillo de palo, viene más o menos por ahí. Y me encontré siendo licenciada en psicopedagogía con herramientas de gestión emocional y conocimientos de psicología y de un montón de otros ámbitos, pero sintiendo que en los momentos donde el futuro se volvía abrumador y la mente se volvía un lugar ruidoso, nada de eso que sabía me devolvía la calma. Ahí entendí que el intelecto tiene un límite y que puedes entender perfectamente por qué te pasa lo que te pasa, pero si no logras habitar tu cuerpo de manera segura, esa información no alcanza para reorganizarte. Y también en otros episodios me gustaría que charlemos de esta palabra, habitar el cuerpo, habitar el presente, ¿no? Algo que ahora se vuelve como un concepto, parece como hasta esotérico. También vamos a hablar del mundo del esoterismo por acá. Entonces, esa palabra a mí me hace un poco de ruido porque es como, ¿qué es habitar el cuerpo de manera segura, no? Bueno, lo vamos a ir desarrollando un poquito, desarrollando juntos también. Y empecé a notar que la práctica física, cuando la hacía consciente, esa que no busca estética ni busca rendimiento, sino que busca presencia, era la que me devolvía la seguridad. No se trataba de hacer ejercicio para descargar energía, sino para usar el cuerpo como un ancla. Entendí que el cuerpo es el territorio más honesto que habitamos y el único espacio donde realmente podemos situarnos en el presente. Y también vamos a ir desarmando este concepto de usar el cuerpo. A mí me gusta más, vamos a buscar la palabra, en realidad, vamos a buscar mejor la palabra para que no quede el cuerpo estanco como una herramienta de uso o como un objeto, sino como un canal que no es algo separado de nosotros, ¿no? Vamos a ir trabajando también ese concepto. Yo de a poquito, mientras voy hablando, hay muchas cosas que quisiera contarles, pero no me quiero ir por las ramas, entonces vamos a usar como terminologías y palabras más rápidas y después con el paso de los episodios las vamos a ir desarmando. Esta revelación cambió mi forma de ver mi profesión y mi práctica. Empecé a preguntarme cómo puedo unir estos dos mundos, cómo puedo llevar el rigor de la psicopedagogía al mat de yoga, cómo puedo llevar esta sabiduría del cuerpo a los procesos de aprendizaje. Y de esa forma, en esa búsqueda, conocí a María de la Paz, mi mentora en yoga. Ella pudo fusionar el mundo del yoga y del marketing, entonces me hizo un acompañamiento acerca de marketing, pero con una mirada yogi muy, muy linda, que a veces es cuestionable o es polémica, pero la verdad es que a mí me sirvió muchísimo como herramienta para poder fundir estos mundos, para poder unir lo mejor de estos mundos
y dejar de estar fragmentada, ¿no? En la Nuria psicopedagoga, Nuria profe de yoga, que era fragmentada. Parecía como que había una franja horaria que de tal hora a tal hora soy una cosa, tal hora a tal otra soy otra. Esa fragmentación en el día a día era muy desgastante y no me hacía bien. Entonces, Paz me ayudó en ese camino, al margen de su inmensa sabiduría en el mundo del yoga y muchísimos conocimientos en el mundo del marketing. Eso fue lo que más me dejó el trabajo con ella. Y de ese choque entre el conocimiento académico y la vivencia personal, de ese choque nace la semilla de lo que hoy es Yogi Presence. No nació para hacer una clase de yoga más, sino para ser un puente para quienes, como yo, sintieron alguna vez que la mente iba por un lado y que el cuerpo iba por el otro. Así que te quiero contar también cómo esa mirada se transformó en una propuesta para profesionales y cómo hoy acompaño a otros a transitar ese mismo puente. Hoy cuando miro hacia atrás, entiendo que cada una de esas etapas fue necesaria. Mi trabajo se centra ahora en el cuidado y la atención, reconociendo que el cuerpo es el espacio más honesto para situarnos en el presente, como te venía diciendo. Y acompaño a las personas a atender su propio ritmo y a construir un estado de bienestar que especialmente sea sostenible en el tiempo, ¿no? Pero mi rol ha ido mutando. Si bien sigo acompañando procesos individuales, hoy siento una responsabilidad mayor con mis colegas, ya que he visto muchos profesores de yoga y profesionales de salud mental enfrentarse a los mismos desafíos que yo. Esa sensación de que falta un puente, que falta un lenguaje común, que falta un lenguaje justamente que una la clínica con el mat. Hablamos mucho de neurociencias en yoga, sobre todo hoy en día, en donde el yoga ya no está tan cerrado, ya no es tan hermético, empiezan a aparecer otras corrientes y otras miradas. Y no he encontrado hasta ahora una mirada puesta en el aprendizaje específicamente. Entonces, por eso hoy mi energía está puesta en la formación y en la especialización profesional y en las mentorías, porque mi objetivo es brindar ese marco analítico de la psicopedagogía a quienes ya están enseñando o acompañando a otros, para que puedan cuidar no solo la alineación física, sino ese proceso interno y la subjetividad de cada practicante, visto desde la mirada de la psicopedagogía, haciendo foco en el aprendizaje y en el reaprendizaje. Otros conceptos que vamos a trabajar un montón. No busco ofrecer recetas mágicas ni misticismos. Busco que como profesionales usemos la técnica y la alineación como herramientas concretas de regulación y presencia, que podamos ser arquitectos de nuestras respuestas tanto en el mat como en la vida. Gracias por acompañarme en este recorrido por mi historia. Este fue solo el punto de partida, el quién está detrás de esta voz y de este método, de este proyecto. En los próximos episodios vamos a empezar a desglosar cómo todo se traduce en herramientas prácticas en neurociencia biomecánica y esa pedagogía del movimiento que tanto me apasiona. Te espero en el próximo episodio para seguir profundizando. Que tengas una semana con mucha presencia.